RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy vamos a tener una especial entrevista con el ex viceministro de Minas, Augusto Cauti. Bienvenido. Buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación. Esta es una papa caliente, como se suele decir en nuestro país, que es un problema grande. ¿Por qué no se enfrentó el problema desde hace 20 años? ¿Por qué se ha dejado que se agrave tanto? A ver, bueno, sin dudas hemos llegado a un punto, creo que crítico, ¿no? en todo este tema, y de alguna manera creo que también es un asunto que el país adolece, ¿no? El tema de la informalidad es un tema que aqueja la economía nacional. No se habla del 70, 75%, 80% de la economía nacional. Se habla de la informalidad en el tema de expansión urbana por todo el país. Y claro, la minería no tendría por qué estar aislada o separada de esta problemática, ¿no? Lo que, sin embargo, acrecenta el problema o lo hace más grande y más complejo es, yo creo que dos puntos, ¿no? Uno, los precios del oro, y dos, que el producto final que se obtiene de esta actividad es un producto legal, como es el lingote, la barra doré o el oro, ¿no? Pero, a ver, la pregunta no ha sido contestada. Me has dado una buena explicación, pero ¿por qué estamos hablando de tantos años y no hemos podido enfrentar el problema? ¿Será que ha habido mucha dilación? ¿Será que el Congreso ha ejercido una interferencia? Porque este reinfo que hoy es tan cuestionado ha sido postergado por el Congreso en varias oportunidades. A ver, bueno, pero un poco lo que decía era justamente ello. No creo que la informalidad en general no ha sido atacada en el Perú. No se ha afrontado en todos estos otros ámbitos que he explicado y insisto, no creo que la minería no tendría por qué, o esta actividad extractiva que realizan los informales, no tendría por qué estar ajena a justamente a este aspecto del país, ¿no? Ahora, se trató con esta ley dada el 2002 y luego este régimen extraordinario el 2012 y luego el reinfo el 2016, pero hemos visto que esta política no ha tenido los resultados adecuados y es más, podríamos afirmar hasta que ha fracasado, ¿no? Entonces yo diría, ¿por qué más bien ha fracasado esta política que se ha intentado? Y regreso a lo primero que decía, ¿no? Creo que no estamos enfocando el problema de una manera integral. Creo que no estamos trabajando en políticas que sean más integrales de un desarrollo territorial, y creo que seguimos empecinados en enfocar esto como un tema de un trámite administrativo minero, y ahí yo creo que está el error. A ver, vamos a hablar primero de minería informal. Uh-huh. Se dice que un alto porcentaje de la minería informal trabaja en concesiones que tienen titular. Correcto. Y que ese titular, en algunos casos, tiene acuerdos bajo la mesa con estos artesanos mineros o productores artesanales. En otros casos sí son invasiones. Pero lo que llama la atención es que si se hace un monitoreo satelital de esta concesión, sacan mucha producción y el titular está declarando producción mínima. Una vez que se tengan las evidencias de que eso es así y no haya denuncia por medio del titular, ¿debería ajustarse la ley para lograr que aquel que no está siendo leal con el Estado, con su país, porque está evadiendo impuestos,
está teniendo tratos de espaldas a la ley. ¿Eso sería correcto? Que se sinceren las cosas, que se le dé un plazo para que regularice con todos los incentivos que significa que establezca relación con productores pequeños, mineros o artesanales? A ver, yo creo que justamente al tú graficar toda esta estructura que has mencionado, creo que estamos dando en el clavo de lo compleja que es esta situación, ¿no? Muchas veces se habla solo del minero informal, ¿no? Pero también hay titulares mineros que sean de pequeña minería, personas naturales, o que sean empresas de mediana minería, que son los que de alguna manera empezaron a beneficiarse con este tipo de trabajo, ¿no? Porque, si seamos claros, no hay geología en el Perú del mineral oro, y hay geología de yacimientos grandes, medianos y pequeños. Entonces, ahí vemos nuevamente cómo vamos teniendo ya distintos enfoques o problemas de distintas aristas, ¿no? Uno es el minero que trabaja en la tierra, otro es el que pone el capital a la minería informal para trabajar, otro es el titular que recibe una regalía, llámele un NSR, llámele, ¿no? lo que quiera que recibe por alquilar o por dejar usar su parcela. Otro es la comunidad que deja trabajar. Otros son los proveedores. Otro es el Estado que deja de percibir. Entonces tenemos diversos actores en una problemática que va más allá de un tema netamente empresarial, quizás como la mediana o gran minería, que involucra a distintos o diversos actores, y que concuerdo contigo, ¿no? Habría que sincerar, pero hay que sincerarlo trabajando todos estos aspectos de la cadena que tú mismo has mencionado, y que no se solucionan, creo yo, como se empezó el año 2002, tratando de llevarlo al mero trámite burocrático del papel del minero informal. Creo que hay que trabajar, sí, con el minero que trabaja informalmente artesanal, el pequeño minero, pero hay que trabajar también con los titulares o con la titulación de las concesiones mineras, ver bien qué estamos haciendo, qué se está haciendo en otros mercados en relación a las propiedades o las hectáreas o los tamaños o los tiempos que demandan los títulos mineros o las concesiones mineras, viendo obviamente que estas podrían ser, digamos, manejadas o trabajadas por distintos actores en determinados plazos y que convengan al Estado, ¿no? La pregunta puntual es, ¿debería ser causal de caducidad, de pérdida del título minero, la flagrancia reiterada en tener esta tercerización escondida sin declararla al Estado, sin sincerarla? Sin duda, ¿no? Yo creo que esa podría ser una causal, como también creo que podría ser una causal de pérdida de concesiones el no trabajarla durante 20 o 30 años, ¿no? Entonces también podríamos involucrar a personas de pequeña minería, a minería artesanal, al mundo formal, si es que se tuvieran justamente la posibilidad de obtener los derechos en los que probablemente han venido trabajando o han estado trabajando, porque creo que la minería o la concesión de la minería nació como un derecho que se otorgaba buscando que se trabaje la concesión, no que se tenga el título guardado en un papel por 20, 30, 40 años, ¿no? En el caso puntual del oro que has tocado, la información estima en 12.000 millones de dólares el valor de la producción, es decir, se ha vuelto una cosa gigantesca que está poniendo en jaque al país. ¿Por qué hasta el día de hoy no se ha utilizado tecnología moderna que no es inalcanzable? Hoy se puede conseguir drones como tiene el Cenami, que son equipos de alta tecnología, incluso hay con visores nocturnos, existe el monitoreo satelital, se puede tener un control en tiempo real de quién entra y quién sale por los puntos rojos que se conocen, dónde están. Y ya no podrían romperle la mano al dron, nadie puede corromper al dron si es manejado por una institución hasta internacional, independiente. Entonces, ¿por qué no se ha usado esta tecnología? Y, por ejemplo, en Patás, interviene el ejército, interviene la policía, pacifican la zona temporalmente, pero de nuevo los corredores se activan tan pronto se retira
las fuerzas del orden. Entonces, ¿es un tema de decisión, falta de decisión? A ver, sin duda hay un tema de falta de decisión, creo que hay un tema de voluntariedad política, ¿no? Porque es un tema que hay que afrontarlo con una decisión política, pero nuevamente, no creo que, y otra vez que has dado el ejemplo, nos lleva a ver que hay más actores, diversos actores, que yo creo que ya con la experiencia, el tiempo, quizás nos hemos podido dar cuenta algunos años atrás, pero nos estamos dando cuenta ahora, que van más allá de solo el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Por ejemplo, tú mencionas ahora, imaginemos el utilizar drones o una solución tecnológica. ¿Quién debería ser competente? ¿El Ministerio o Ingemet? ¿O alguna otra entidad? Entonces tenemos que involucrar, creo que en la solución no se puede continuar haciendo lo mismo, no se puede pensar que el Ministerio de Energía y Minas, con un trámite burocrático administrativo, va a solucionar un problema real y complejo que se tiene con el Reinfo, pero que el Reinfo es simplemente un mero trámite que esconde lo que está ahí atrás, que son obviamente una parte ilegal, una criminalidad que sin duda tiene que ser combatida, pero también esconde una informalidad y una solución de empleo, porque de esos 400.000 o 500.000 trabajadores que se habla, yo dudo pues que todos sean ilegales y que todos sean criminales, ¿no? Entonces ahí creo que hay una solución que tiene que ser trabajada más comprensivamente, más territorialmente y con diversas entidades y no solo con el Ministerio de Energía y Minas, si no vamos a seguir la gran pregunta es ¿cuántos trabajadores humildes que pueden estar produciendo para esta industria ilegal reciben realmente los beneficios de una industria de 12.000 millones de dólares? Es decir, lo que quiero decir es que evidentemente ellos también tienen que ser conscientes que si el Estado les ofrece un camino para legalizarse, tener asistencia técnica en primer lugar, crédito blando en segundo lugar, y por último, una compra segura del producto a partir de un acuerdo con la empresa privada que ayude, como ha ocurrido con algunos ejemplos en el Perú, de buenas prácticas, de alianza estratégica entre una empresa grande con un número de empresas familiares que se suman al esfuerzo de querer mejorar su condición de vida. ¿Eso lo ves factible? Sí, lo veo factible, pero nuevamente, como dices, ves que la solución, incluso en los ejemplos que está dando, vendrían de diversos estamentos del Estado. Nuevamente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una política de comprar oro, ¿quién debería comprar oro? El Banco Central de Reserva. Los bancos centrales de reserva de India, de China, de Inglaterra compran oro. En el Perú el Banco del Central de Reserva no está facultado. ¿Quién debería llevar esa discusión adelante? El Congreso de la República. ¿Lo ha hecho? ¿No lo ha hecho? ¿O no ha querido hacerlo? ¿No? En las soluciones tecnológicas, en los incentivos, por ejemplo, fiscales que podrían darse, incentivos tributarios para formalizar, el MEF, la SUNAT, ¿se han involucrado en este tema? No, ha sido un tema que ha sido dejado al Ministerio de Energía y Minas, nuevamente yo insisto, no en un trámite netamente burocrático administrativo como se diseñó el 2002, como se trató de modificar con un régimen extraordinario el 2012, pero no se ha visto que efectivamente hay opciones de hacer esto, buscar soluciones, pero que tienen que ser integrales, involucrar a diversas partes y cambiar, ofrecer alternativas también laborales, financiamiento, todo lo que has mencionado. ¿Qué rol le asignas a las plantas de acopio? Hay un decir popular que dice, el que no cae resbala, la casa del jabonero, ¿no? La planta de acopio es la que le compra al precio castigado del producto al minero artesanal, al pequeño minero. La planta de acopio es el intermediario grande y de la planta de acopio hasta el barco o el avión o el punto de la frontera, ya evidentemente esa es una articulación que tú sostienes que el Estado no tiene, pero sí tienen las bandas que le sacan la vuelta al país. Entonces la pregunta es, ¿no debería focalizarse el trabajo dando incentivos con una mano y con la otra el rigor de la ley para que se ajusten a derecho? Yo me quedé sorprendido leyendo un documento. Antes se hablaba de 200 plantas de acopio, ahora se dice que hay más de 1.000. A ver, ahí en los temas que mencionas yo creo que hay dos temas más, ¿no? Un tema, y acá tiene que ver con mi experiencia también en el sector público, es la información. No se cuenta con información adecuada. Yo recuerdo cuando
cuando entré al viceministerio de Minas el 2019 y pregunté justamente pensando que el ministerio tenía información más relevante sobre el número de mineros informales, ubicaciones, diferenciación entre la minería subterránea en concesiones ajenas, en concesiones del Estado, en concesiones libres, en zonas de Amazonía. Esa información, un censo adecuado, donde tengamos mapeada toda la situación, no se tenía. Y habían pasado ya 7 u 8 años del proceso de formalización. Entonces yo creo que si no tenemos esta información de una manera mapeada, actualizada, real, sensada, creo que las soluciones que estamos esbozando en función de números que vienen de opinólogos, sabios, entendidos, creyentes, creo que las soluciones probablemente no van a enfocar adecuadamente los temas, ¿no? Yo soy partidario de que se logre una información adecuada, un censo adecuado, y en eso paso a este otro tema que has mencionado, que son las plantas. Yo creo que las plantas de beneficio, su mismo nombre lo indica, ¿no? Le dan un mayor valor al mineral que se extrae, sea en la mediana, en la pequeña, en la gran minería, ¿no? La planta tiene un rol de buscar este mayor beneficio. Y ahí creo que las plantas de beneficio, es mi parecer, podrían ser el gran aliado de la formalización, ¿no? Creo que el mecanismo que se ha utilizado de buscar la formalización de los 400.000, 300.000, 80.000, 100.000 es complejo, es difícil y probablemente tenga que buscarse un mecanismo usando tecnologías nuevas, innovaciones y todo lo que hemos estado conversando, pero creo que las plantas podrían ser, si determinamos y las censamos y tenemos una ubicación exacta, creo que son más mapeables, rápidamente identificables y donde efectivamente se puede llevar un control, por ejemplo, tributario, poniéndoles una retención que afecte, obviamente, o que tenga un impacto hacia la parte de atrás de la cadena, y ser de alguna manera los grandes aliados para formalizar, ¿no? Como mencionabas, ¿no? Con incentivos y con garrote, ¿no? A la que no esté adecuadamente formalizada, a la que no tenga pues un departamento de compliance, de cumplimiento, la que no consiga efectivamente traquear de dónde viene el mineral, porque eso se puede traquear hoy día. Y hay distintas herramientas, ¿no? De trazabilidad, tecnológicas, digitales, de geofísica, químicas. Hay distintas maneras de saber de dónde viene el mineral. Y se podría justamente obtener un beneficio tributario a través de las plantas y conocer de dónde se está viniendo y obtener mayor información. Yo creo que podrían ser el gran aliado. No creo que deberían ser consideradas como el enemigo ni cerrarlas, ¿no? El tener un trabajo articulado entre Ministerio de Energía y Minas, Gobierno Regional, Fiscalía, OEFA, SUCAMEC, todas las instituciones involucradas, porque la maravilla del gobierno digital es que la foto del dron y la foto satelital automáticamente es la primera pieza de los expedientes que va a tener cada una de estas instituciones. Entonces no necesitas tener una caseta con estas instituciones en la zona. Basta que hagan seguimiento a la prueba fidedigna que viene del punto que establece el dron y establece el monitoreo satelital, que sirve también para fiscalizar la honradez del punto de control policial. Entonces, estamos hablando de un tema que incluso se puede pagar con la primera incautación de un camión con oro, si es que este no tiene papeles en orden. Entonces, de lo que estamos conversando, no hay que esperar 20 años para resolver este problema. No, yo creo que el tema, por ejemplo, de utilizar las plantas para poder generar una recaudación inmediata, para poder generar un fondo que sirva a su vez como un incentivo para soluciones tecnológicas a los propios mineros que demuestren haber sido legales y que demuestren que efectivamente son los que están vendiendo adecuadamente esta planta, que a su vez es la que está pagando el impuesto. Creo que puede ser la manera de conseguir el financiamiento adecuado, la compra adecuada y mapear esas transacciones y autofinanciarse, ¿no? Y generar fondos, sea para soluciones tecnológicas, sea para remediaciones ambientales o que puedan haber quedado de pasivos anteriores. Y yo creo que eso se podría activar rápidamente mientras se continúa con la parte de la información, el censo y buscar la solución a toda esta otra parte de la pequeña minería. Pero estoy de acuerdo en que hay que buscar medidas de corto, mediano y largo plazo. Creo que si vamos a dejar
solamente en centrarnos en el largo plazo y en la gran norma de la pequeña minería y que sea perfecta, en un Congreso donde además sabemos que tenemos pues distintas visiones y aristas del problema, creo que probablemente este tema no se va a solucionar. Ahí creo que el Poder Ejecutivo puede tomar algunas astas, puede tomar algunos temas, creo que el tema tributario, el tema laboral, el tema de algún incentivo tributario fiscal, el tema de las soluciones tecnológicas que podrían ser además adoptadas con países amigables que compran oro además y que están dispuestos a cooperar, ¿no? Sobre eso hay una experiencia positiva en África con el diamante limpio. El diamante ha sido motivo de explotación de personas, de crímenes, de abusos, de violación de derechos humanos. Se convocó a los países donde estaban los principales compradores de este diamante y se logró sensibilizar a la opinión pública de estos países compradores y comenzó esta iniciativa. ¿Tú crees que el Perú debería convocar a esas 5 naciones que en varios informes de inteligencia están identificados como países compradores del oro del Perú para que ayuden en un esfuerzo porque este problema trasciende las fronteras del Perú? Es lo que justamente venía diciendo, ¿no? Yo creo que deberíamos buscar estos países cooperantes porque finalmente son los tomadores, ¿no? A ver, de alguna manera, si quisiéramos replicar el problema, es como lo que pasó con el narcotráfico y Colombia y Estados Unidos, ¿no? El apoyo que busca Colombia de países como Estados Unidos, que es donde va la droga a ese país, ¿no? Por dar un ejemplo. O el tema que mencionas tú del diamante en África, ¿por qué no el Perú puede pensar en obtener cooperación sin que por eso debamos ser llamados a que estamos perdiendo soberanía o autonomía? Creo que es una realidad que hay quien compra y al comprar genera pues un incentivo para que esta actividad crezca en países donde además tienen la geología importante, como son países como el Perú. Entonces podríamos utilizar también la cooperación de ellos y también el uso de sus tecnologías, el uso de las herramientas que puedan proveer y, ¿por qué no?, de financiamientos de oro limpio, de un oro verde, de un oro transparente y trazable, ¿no? Más aún sabiendo pues que existen herramientas en esos países que en el Perú todavía no se tienen a disposición, ¿no? Vamos a ir a un pequeño break y volvemos. Gracias. Continuamos con Integrando Perú. Diciembre, mes del amor, mes de la paz, de la unión familiar, mes del Niño Jesús. En RCR, ya estamos en Navidad. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Interrumpimos la pausa comercial para presentarte TV360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. Continuamos con Integrando Perú. Vamos a hablar ahora de otro tema que está preocupando mucho a la minería, porque en hidrocarburos ha resultado ser un tema que hay que respetar, porque es un tratado de derechos humanos con la consulta previa, pero la reglamentación, el Perú se dice que ha sido más papista que el Papa. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, el Estado, a través del Ministerio de Cultura, ha renunciado a decir quién es quién. El Ministerio de Cultura no acredita al pueblo indígena, simplemente da una información referencial.
Entonces, cuando hay discusión si una comunidad es o no es pueblo indígena, ¿quién resuelve esto? ¿El Poder Judicial? Es un tema realmente que genera inseguridad jurídica. Creo que el Ministerio de Cultura hace tiempo ha claudicado con ese tema, inclusive cuando nació todo este asunto del convenio 169 y la reglamentación del mismo, se definió que el Ministerio de Cultura elaborara un listado de cuáles son las comunidades aborígenes o no contactadas en el país. A ver, no es que comunidades deberían aparecer todos los días, ¿no? Esto se podría hacer también un censo, un mapeo, un trabajo de 1, 2, 3, 4 años, ya han pasado 10 desde que se dio la norma, y lo cierto es que el ministerio intentó y luego dejó. En algún momento se habló hasta de un presupuesto que con no sé cuántos millones iban a poder mapear y tener esta lista ya cerrada, números clausus de cuáles son las comunidades, entonces poder ya evitar que estar cada vez yendo al campo a mapear cuál es la comunidad y si existe, no existe, si hay otra, ¿no? Con lo que se pierde tiempo para el Estado, para el sector privado también, para las mismas comunidades y recursos, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema que efectivamente debería también abordarse directamente por quien tiene la competencia, pero también creo que debería disgregarse, ¿no? Yo creo que el tema, por ejemplo, es minería, ¿no? Para ser más claros, a ver, ¿a qué me refiero? Tenemos 5 actividades en la Ley General de Minería: exploración, explotación, beneficio, transporte y labor general. Me has adelantado, la pregunta es, ¿en exploración debe haber consulta previa? Yo creo que ahí deberíamos hablar de otro tipo de trámite para homologar lo que sería una consulta previa. ¿Y cómo la podríamos homologar? Pero ya no sería previa entonces. A ver, es que, digamos, depende qué queremos conocer por previo. Yo lo que explico, y lo digo hace tiempo, es, en exploraciones, normalmente las empresas, incluso las junior, sin grandes recursos, ubican a estas comunidades, les piden permiso para usufructuar, servidumbre, pasar por sus zonas y poder catear y prospectar las zonas. O sea, ya están caminando en estas áreas y ya tienen unos convenios con ellos. Y lo hacen durante 2, 3 años hasta que deciden ir un poquito más allá y presentan un día para hacer unas primeras perforaciones, digamos, 10 plataformas, algo que el impacto es menor con las tecnologías que hoy en día en el mundo, ya no estamos hablando de los impactos de hace 30, 40 años, son cosas menores, ¿no? Y ahí el Estado viene y dice, no, un ratito, ahora sale la empresa y yo tengo que hacer consulta previa con la comunidad. Yo me pregunto, si una empresa minera ya obtuvo un ok de la comunidad para hacer exploraciones preliminares, iniciales, ¿por qué el Estado tiene que venir a interponerse en esta relación en una actividad donde además sabemos, y hay estadística de esto, que de cada 100 proyectos de exploración, probablemente solo 2 o 1 terminen en una mina? ¿Por qué en lugar de hacer esa salida que puede ser discutible desde el punto de vista de la consulta previa en su espíritu de ser previa, por qué no diseñar un procedimiento simple, básico, muy rápido para la exploración y otro evidentemente muy diferente cuando se trata de repartir la torta, que es decir, ya se descubrió recurso, ese recurso hay que explotarlo? Puede ser un procedimiento más elaborado, pero el procedimiento de exploración que sea simple, sencillo y básico. ¿No sería mejor que patear la consulta previa hacia adelante, arriesgándote a una impugnación ante tribunales internacionales? A ver, yo lo que planteo es que el acuerdo entre la empresa y la comunidad inicial, porque las empresas inicialmente han llegado a algún acuerdo, que ese acuerdo sea homologado, ese acuerdo entre privados sea homologado a la consulta previa por parte del Estado. Ya hay una sentencia en el caso de hidrocarburos donde se quiso hacer eso. Se quiso homologar las actas de participación de la población de la zona de influencia de proyectos como algo que era consulta previa, y el Poder Judicial fue enfático en decir no. Bueno, si fue en hidrocarburos, yo en todo caso diría, quizás antes de hacer nuevamente, ¿no?, el ejercicio de retrotraer requisitos
creo que retrotraer requisitos para decir vamos a hacer una mini consulta para exploración y una maxi consulta para el resto, creo que también va a tener el mismo problema a la hora que lo quieras llevar al Poder Judicial. Yo más bien quizás regresaría a la OIT con otros países aliados, con otros países, sean mineros o sean tomadores de estos recursos, y diría, a ver, ¿cuál fue el espíritu de este convenio? ¿Para qué nació este convenio? ¿Para qué se reguló? A esa discusión vuelves al Concilio de Trento, que duró ¿cuántas décadas? Pero lo llevas solamente para el tema de exploración, que es información e investigación, con tecnologías que no habían hace 50 años cuando se pensó este convenio. El problema 169. principal, creo yo, está en la reglamentación que ha hecho el Perú, porque el convenio 169 dice que cada país ajusta la aplicación del convenio a sus propias leyes. Otro tema es que el Perú cambió la ley del gobierno militar que hablaba de comunidades campesinas, comunidades nativas, y ahora acepta diversas formas de representación de los pueblos indígenas que generan figuras muy controvertidas, como que la comunidad nativa directamente afectada en caso de una operación en selva se ve afectada por la presencia de personas que son de origen indígena, pero de otras áreas, de otras zonas, pero como han creado una asociación de carácter nacional o regional, pretenden también reclamar parte de los derechos y comparten igualdad de condiciones que la comunidad directamente afectada, y eso genera una discusión interminable, porque la comunidad directamente afectada dice, nosotros somos los reales afectados y reales involucrados en el proceso, no quien dice representarnos a quien no conocemos. Entonces se vuelve una situación anárquica. Pero creo que esa misma disquisición o discusión jurídica que has mencionado la tendríamos en cualquier escenario donde se tratase en el país de cambiar o el reglamento o la ley para quitar o disminuir los derechos que de alguna manera consideran, me imagino, algunos sectores que son adquiridos. Ni quitar ni disminuir, es simplemente ser razonable. La seguridad jurídica es algo importante para cautelar. El país necesita inversiones. Si no hay quien tenga una opinión clara y definitiva sobre quién es quién, como el registro de personas naturales, el Estado acredita la identidad y la existencia de una persona. Dudo que un congreso como el que tengamos vaya a entrar a una discusión de este tipo, donde lamentablemente no genera pues réditos políticos, retrotraer derechos que se creen ya adquiridos. Yo sería partidario acá de ir a la consulta a la institución internacional. Yo creo que los tratados no son irrevisables, ¿no? Creo que los tratados no tienen por qué ser letra muerta, y lo que se discutió en 1992 o en 1980 ser letra sagrada y no pueda cambiarse nunca, per seculum seculorum. Yo creo que no. Yo creo que bueno, de repente es la oportunidad para tratar, sobre todo en lo que sea exploración, habida cuenta que las tecnologías son nuevas, las innovaciones que se dan son además de diversa índole, tecnológicas, sociales, y en cuanto a exploraciones, alguna aclaración del tratado, donde además creo que podría con eso zanjarse la discusión a nivel nacional, donde a nivel nacional sí podría causar un enfrentamiento, donde yo no veo que políticamente se pueda llevar adelante. Hemos visto lo que ha pasado con el Congreso en diversas normas, y lamentablemente terminan siendo normas que incluso abrir una discusión de esa podría terminar siendo hasta peor los requerimientos y los requisitos que se puedan. Hay un sentido común, claro, a veces, es el menos común de los sentidos, pero si aceptamos la tesis de algunos representantes del sector cultura, que es una opción subjetiva el decir que soy indígena, pues todo Cusco, el 80% de Cusco va a decir son indígenas, y ya no va a ser una consulta del directamente acreditado o que cumple los requisitos que señala el convenio 169, lengua específica, tradición mantenida, organización y costumbres propias del pueblo indígena, no un ciudadano que vive en la ciudad, que por un cariño especial con el pasado y es mestizo, dice, no, yo soy indígena. Entonces hemos creado una ambigüedad que amenaza la seguridad jurídica del Perú,
y eso desalienta las inversiones que pueden ayudar a los pueblos indígenas. Y no solo la seguridad, creo que la predictibilidad en los trámites, ¿no? Porque no se sabe finalmente si es comunidad indígena o no es comunidad porque se le ha dejado o se le ha dado esta prerrogativa. Yo lo que veo es que políticamente, digamos, un poco por la experiencia que he tenido también, es que veo difícil que el Ministerio como Cultura pueda retroceder en ese tipo de políticas. O sea, prefieres que no haya institución que diga quién es quién en el Perú. Y no, yo conozco empresas mineras que han tenido que ir al Poder Judicial para que el Poder Judicial se demore el sueño de los justos en definir quién es quién. No, yo creo que yo creo que el Ministerio de Cultura ha debido definir esto, no lo ha hecho. Creo que debería insistirse porque así nació este tema en el Perú, que ellos tenían que hacer una lista específica de las comunidades, y creo que esto debería hacerse con los criterios que se establezcan o que están establecidos. Pero creo que esto no quita, yo creo que no quita que se pueda hacer un tema de revisión de lo que es investigación, información vía exploraciones a un nivel internacional para definir esto y no entrar a esta discusión legal en el Congreso o política en el país que sabemos a dónde va a terminar. O sea, en esos, yo creo que alguien tiene que hacerlo, porque si seguimos en el esfuerzo del maquillaje, de evito los problemas, doro la píldora, voy para adelante, prorrogo el reinfo, lo importante es que el status quo se mantiene, me lleva a esa reflexión que es preocupante. No debería, de acuerdo, no, yo creo que no debería dejarse el tema, creo que hay que buscar una solución, y creo que hay dos, ¿no? Te doy una local, y la otra, en este caso puntual, yo diría, podría venir por la parte internacional y ser muy directa con una posición país, llevarla afuera con otros países y buscar la respuesta en este tema puntual, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de otros, estoy hablando de exploraciones. Te doy un ejemplo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos tiempos ha sido integrada por personas que se les puede decir que mayoritariamente tienen un sesgo, una orientación. Pero la Corte, que es la instancia superior, tiene a señores abogados de gran trayectoria de sus respectivos países que están bastante distantes de las posiciones políticas e ideológicas que nos molesta de la Comisión a algunos. Entonces, una opinión desinformada, es decir, que rompamos con el sistema interamericano de derechos humanos porque la Comisión está llena de comunistas. Tampoco, a mí me parece un desacierto, porque la Corte, es desconocer la Corte, está integrada por juristas de primer nivel de la región, y sus mandatos, sus sentencias, las puedes leer, no responden al tinte ideológico. La Comisión, en cambio, sí es mediática. La Comisión sí ha tenido a abogados que han sido políticos en algún momento, un poco que en los últimos tiempos se ha marcado por esa característica, pero el desconocimiento nos hace decir rompamos con un sistema que ha defendido a las personas de posición de derecha, a los líderes de la oposición en Venezuela, como nadie los ha defendido. También, claro. Entonces, ese desconocimiento del mundo, de las instituciones, le pasa factura al Perú, el desconocimiento de sus políticos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que justamente eso es lo que no deberíamos hacer, pero también creo que el mundo ha cambiado. Creo que los mismos cambios que tú mencionas en el sistema americano, creo que pueden haberse dado también en organismos internacionales como el OIT, y por qué no pensar que justamente esta necesidad actual del mundo en recursos minerales, en necesidad de transformación energética, transformación digital, transformación tecnológica, todo lo cual requiere metales a nivel mundial, no pueda pensarse en una solución que sea rajatabla para todos los países, en la medida que haya una discusión, obviamente a un nivel alto allá, y que no tengamos pues esta disquisición de política nacional de que pueda haber que quieren retroceder los derechos adquiridos y entrar en esta discusión como la que has mencionado en hidrocarburos que pasó, y también pasó en la consulta previa en el Tribunal Constitucional con el tema minero Antapacá, y han pasado en otros casos de derechos que se consideraban adquiridos incluso antes de la ley del año 2012, en tanto había salido el convenio OIT y no se tenía ley y reglamento. Entonces creo que para evitar toda esta disquisición y todos estos enfrentamientos políticos en el país, yo creo que llevaría el tema a un nivel alto, donde estén los países representados, además, países que tienen poblaciones indígenas, países tomadores de metales, países inversores, países
que atraen inversiones, y creo que una discusión fuera de un clima netamente local y político, poder saldar discusiones como por ejemplo el caso de, puntualmente yo diría, exploraciones o consulta previa en exploraciones. Porque creo que en los otros ámbitos de la consulta previa lo que hay que hacer es aclarar los conceptos, aclarar los lineamientos, tener los equipos capacitados, presencia del ministerio que esté a cargo de la consulta previa en la zona, y que estos procedimientos se puedan llevar de una manera más célere, más clara y más predecible para las inversiones, como que se ha podido hacer en algunos casos cuando se ha tenido la voluntad política y los equipos adecuados, porque sí se han podido hacer consultas previas de manera adecuada en algunos casos. Augusto, pero el caso de exploraciones creo que es aparte. Último tema, porque ya estamos en el fin de nuestro programa. Tía María, ¿tú crees que va a ser factible que Tía María se haga realidad? Mira, yo soy un convencido que proyectos como Tía María, con la tecnología que se tiene en los tiempos actuales, con las inversiones que se dan por empresas transnacionales y empresas nacionales también, creo que es válidamente posible, creo que es viable, creo que requiere de un quizás mayor trabajo de involucramiento de la empresa con el entorno. Creo que lo ha venido haciendo, creo que el trabajo se ha visto en estos meses cuando han reactivado el proyecto, que ha mejorado este relacionamiento. Las quejas de la sociedad, sociales no han sido tan fuertes. Creo que ello debe mantenerse, potenciarse. El trabajo también articulado con el Estado. Creo que el Estado debe tener esta actitud proactiva de inversiones que además están listas. Porque hay un problema. Inversiones que uno puede creer que se pueden desarrollar, pero por parte del privado no se tiene el financiamiento o no se tiene aún la decisión política, como es el caso de Tía María. Entonces, perder la oportunidad de desarrollar esta mina con todos los impactos positivos que puede generar, en primer lugar a la zona de influencia directa, en segundo lugar a Arequipa como región, a la macro región sur y al país. Creo que hay un problema. El agua sin Tía María está viniendo cada vez más contaminada con metales pesados. Hay quienes atribuyen esto a la desglaciación producto del cambio climático, porque se han congelado en miles de años sustancias tóxicas. Esa es una explicación. Y falta agua. Hay una necesidad de una represa, pero por ahí he escuchado que uno de los motivos de debate es se acepta financiar la represa, pero se pide un porcentaje, aunque sea minoritario, del agua. Eso implicaría modificar el estudio de impacto ambiental y, según un experto, decía, es una locura volver a foja cero un estudio de impacto ambiental o reabrir ese libro, porque eso va a afectar el cronograma. Si se hace esa represa, ya tiene que ser un acuerdo adicional, pero no sometido al estudio de impacto ambiental. ¿Tú estarías de acuerdo con esa opinión? A ver, si se hace ese sistema de represamiento que no conlleve condiciones, porque ya la empresa dijo desalinizo del agua de mar. Sí. Volver a tomar, aunque sea el 7% del agua, por más de que la empresa esté financiando el sistema de represamiento, ¿crees que sería muy sensible y que puede demorar la ejecución del proyecto? A ver, no tengo el detalle del estudio de impacto ambiental, pero bajo los supuestos que has mencionado, me parecería poco razonable volver a foja cero y empezar nuevamente con una modificación y todo lo que esto implica. Creo que si se mencionó en algún momento que lo que estaba en el estudio de impacto ambiental o en ese instrumento era la desalinización de agua, yo diría seguir adelante con la desalinización, como se ha hecho en muchos lugares, por ejemplo en Chile. En el camino, creo que con obras por impuestos, la misma empresa a cargo del proyecto podría contribuir a la generación de esta represa, y en el momento que la represa ya esté en funcionamiento, dando los servicios adecuados, dando el beneficio del agua a los agricultores de la zona y todo ello, creo que ahí podría verse la posibilidad de cambiarlo como algo en su momento, y de repente la desalinización de agua usarse para otra actividad. Creo que todo esto podría confluir, además con los precios que tiene actualmente el metal como el cobre y la proyección a 20, 30 años, y esto lo dice el CRU, lo dice Standard & Poor's, lo dicen todas las grandes consultoras, que el precio del cobre va a continuar en los próximos 30, 40 años. Se habla la duplicidad
de producción al 2050, no habría razón en pensar que todo esto puede hacerse ahora sí de manera conjunta. Quizás eran alternativas una a la otra hace 15 años o 20 años, creo que hoy en día podrían ser pensadas conjuntamente, avanzar con la desalación del agua y conforme el proyecto va caminando y tienes impuestos, avanzar con la represa, sea por parte del Estado o como obras por impuestos, y luego ver cómo confluir. Me parece una estrategia más eficaz y más prudente para un proyecto que tiene tantos años de parálisis y de dolores de cabeza y conflicto social. Y creo que sería ganar-ganar además, porque podríamos tener todas en un escenario donde efectivamente los precios pues, del cobre, cuando todo esto se pensó, este estudio de impacto ambiental y este proyecto, recordemos que el precio del cobre no era ni la mitad de lo que es ahora. El Perú puede acercarse al primer lugar como productor de cobre en el mundo con renta para salud, educación, para combatir la desnutrición, salir del déficit que hoy vivimos en muchos aspectos. Muchas gracias, Augusto. De acuerdo, no, gracias a ti por la invitación. Ha sido bien interesante este diálogo y disculpa que haya sido un poco insidioso en algunos temas, pero al especialista hay que tratar de sacarle el jugo para compartir su conocimiento en favor de todos. No, muchas gracias por la invitación y saludo a todos tus oyentes. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.